Se reía de algo que él le había susurrado. No era la clase de risa que le dedicas a tus compañeros de trabajo o a tus vecinos. Era una risa especial, íntima, de esas en las que la cabeza se inclina ligeramente, la mano le roza el brazo y sus ojos se olvidan de todos los demás a su alrededor. Lo observé desde la ventana de la cocina, fingiendo rellenar la cubitera por cuarta vez en una hora. No necesitaba confirmaciones. No me hacían falta mensajes, fotos o un gran y dramático descubrimiento. Esa risa me dijo más de lo que cualquier detective privado podría haberme contado. El patio trasero estaba lleno. Nuestros amigos, sus compañeros de trabajo. Incluso mi jefe, todos bebiendo vino y comiendo de los tazones que yo había preparado esa misma mañana. Se suponía que yo debía ser el anfitrión perfecto, sonriendo y agradeciendo a la gente por venir. Pero lo único en lo que podía pensar era en el vestido que ella había elegido, ese, con la espalda descubierta. El que ya no se ponía para mí, porque decía que se sentía demasiado expuesta. Al parecer, para él no era así. Esta no era la historia de un lento desmoronamiento, sino una caída libre. Repentina. Violenta. Y demasiado pública. Ella misma lo había invitado a nuestra casa, al patio donde instalé las luces, donde construí la terraza con mis propias manos, donde fregué la parrilla la noche anterior, porque ella dijo que tenía que estar perfecta, perfecta para él. Me quedé allí parado un segundo, mirando a través del cristal, con el hielo en la cuchara derritiéndose lentamente. Nadie me miraba. Nadie lo hace cuando eres un mueble más, cuando eres el marido. Pero yo ya me había preparado para esto, ya había enviado la invitación, su esposa estaba en camino. Y no venía a charlar, venía a ser testigo, a pararse en el mismo césped donde su marido coqueteaba con la mía, a ver lo que yo había visto. Y cuando ella llegó, tranquila, serena y sin sonreír, no dije ni una palabra. Simplemente señalé hacia el patio. Y todo empezó a resquebrajarse. En la segunda parte, te diré qué fue lo primero que se rompió. Esto no era venganza. Era la verdad servida fría y al aire libre, con vino y luces de hadas. ¿Sabes ese zumbido que tienen las fiestas cuando todo el mundo habla a la vez? Ese murmullo de fondo que hace que todo se sienta un poco demasiado cálido y un poco demasiado brillante. Desapareció en el momento en que ella entró en el patio. Mallory no dio un portazo ni se anunció. Simplemente lo atravesó, vestida de azul marino, como si perteneciera a ese lugar. Como si fuera su casa. No había ni un rastro de duda, ni siquiera cuando pasó junto a las luces de guirnalda o la nevera donde yo estaba de pie. Me dirigió una breve mirada, lo suficiente para hacerme saber que no estaba allí para consolarme. Estaba allí en busca de claridad. Reina no la vio al principio. Estaba demasiado ocupada sirviendo otra copa, todavía hablando con Calvin, todavía en esa burbuja de flotación que se había convertido en su pequeño secreto. Un secreto que estaba a punto de estallar como un globo empapado de vino. Fue Calvin quien la vio primero. Su cuerpo se puso rígido. La sonrisa se desvaneció. Su mano, la que había estado en la parte baja de la espalda de mi esposa segundos antes, se retiró como si se hubiera quemado. Y cuando Reina finalmente se giró para seguir su línea de visión, su expresión se transformó en algo que nunca antes había visto en su rostro. No era culpa. No era miedo. Era algo más extraño. Reconocimiento. Como ver a un fantasma que sabe tu verdadero nombre. Mallory, dijo Reina, con la voz lo suficientemente alta como para que algunos invitados cercanos volvieran la cabeza. No sabía que vendrías. Mallory sonrió. No era una sonrisa cálida. Tampoco era falsa. Era quirúrgica. Lo suficientemente afilada como para cortar la piel. Qué gracioso, dijo. Yo tampoco. El aire cambió. Las conversaciones murieron. Se podía oír el viento rozando las linternas colgantes. Una copa de vino tintineó en algún lugar, olvidada en el agarre de alguien. Pensé que esta era una fiesta de trabajo informal. Continuó Mallory caminando hacia la mesa donde Calvin estaba ahora congelado como un niño pillado con las manos en la masa. Así que imaginen mi sorpresa cuando mi marido no regresó a casa anoche. Y luego, hoy, encuentro un mensaje de texto de una tal Reina S., diciéndole que estuviera aquí temprano para ayudar a preparar todo. Reina abrió la boca, pero Mallory levantó la mano. No te molestes. Ya lo he leído todo. Y yo me quedé allí, con el corazón acelerado, las manos temblando y la boca seca, no por miedo, sino por el puro alivio de ver la verdad desplegarse,
sin que yo tuviera que decir una palabra. No tuve que exponerlos. Ellos mismos lo estaban haciendo, una sílaba rota a la vez. Calvin intentó alcanzar el brazo de Mallory, pero ella retrocedió. Por cierto, dejaste tu ubicación activada. Un movimiento de principiante. Alguien cerca de la hoguera susurró. ¿Esto es en serio? Otro invitado se acercó, fingiendo mirar los aperitivos. Entonces Reina, nerviosa y dándose cuenta finalmente de la gravedad de lo que estaba sucediendo, se giró hacia mí. Gordon, ¿tú sabías de esto? Me encontré con sus ojos. Una vez amé esos ojos. Ahora, solo parecían el final de un capítulo. Asentí. Desde el martes. Su rostro se descompuso. Mallory se puso a mi lado, colocó su teléfono en la mesa del patio y tocó la pantalla. ¿A alguien le gustaría escuchar el audio del pasillo del hotel del viernes pasado? Es una grabación corta. 10 minutos, tal vez menos, lo suficiente. La voz de Reina se quebró. ¿Grabaste? No. La recepción lo hizo. Mallory se giró hacia la multitud. Resulta que cuando te escapas al mismo hotel cada 2 semanas, la gente se da cuenta. No esperaba aplausos. No quería venganza. Solo quería que la mentira se pudriera a la luz del día. Y esa noche, en mi patio trasero, con las luces de guirnalda brillando como focos, así fue. Te contaré lo que hizo Reina a continuación en la tercera parte. Digamos que los mentirosos no se desmoronan con gracia. Reina se quedó perfectamente quieta, con la boca ligeramente abierta como si quisiera hablar, pero no pudiera decidir a qué mentira recurrir. Esa expresión en su rostro, como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies y nadie le ofreciera la mano, me habría dolido en otro momento, pero en ese instante no sentí nada. Ni rabia, ni siquiera satisfacción. Solo la fría distancia entre dos personas que solían conocerse. Los invitados observaban de cerca. Nadie decía una palabra. Los únicos sonidos eran el débil zumbido de la lista de reproducción que seguía sonando y el ocasional tintineo del hielo en vasos olvidados. Era como si todo el patio se hubiera convertido en un teatro y nadie quisiera perderse la siguiente escena. Calvin finalmente rompió el silencio. Su voz era baja, como si esperara que nadie lo oyera. Mallory, ¿podemos simplemente hablar en otro lugar? Este no es el sitio. Mallory giró la cabeza lentamente, entrecerrando los ojos, como si estuviera mirando algo podrido bajo su piel. Oh, ¿ahora te importa el lugar? No parecías muy preocupado por eso cuando te escapabas con la esposa de otro en el asiento trasero de mi coche el mes pasado. Casi se podía oír cómo el aire era succionado de los pulmones de todos. Reina se estremeció, y yo lo noté. El ligero tic de su mano, el entrecerrar de sus ojos. No por la acusación, sino porque ahora alguien más tenía más control que ella. Eso fue lo que realmente la afectó. No la exposición, no la traición, sino el hecho de que el escenario ya no era suyo. Entonces me miró. Gordon, ¿por qué harías esto? Era casi ridículo. Yo no traje a Calvin a nuestra casa. Yo no pasé meses intercambiando mensajes privados, borrando rastros y haciendo planes, mientras me quedaba despierto hasta tarde preguntándome por qué ya no querías sentarte a mi lado. Yo no me olvidé de repente de nuestros aniversarios ni dije que estaba demasiado cansado para conversaciones que realmente importaban. Pero no dije nada de eso. Solo la miré fijamente y respondí, tú lo invitaste. Pensé que sería justo si alguien la invitaba a ella también. Las mejillas de Reina se pusieron rojas, no de vergüenza sino de furia. No porque se sintiera culpable, sino porque ya no tenía el control de la narrativa. Intentó salvar la situación. No fue así. Mallory soltó una risa cortante. ¿No fue así? ¿Ustedes dos simplemente, accidentalmente reservaron el mismo hotel durante 5 meses seguidos? ¿Se encontraron en la misma suite con cama king size? Sé realista. Calvin se frotó la frente y murmuró algo por lo bajo, pero nadie le pidió que hablara más alto. Entonces, finalmente, alguien más rompió la tensión. Frank, nuestro vecino de al lado y frecuente compañero de cervezas en el jardín, se acercó, sosteniendo su vaso como si estuviera sopesando si era seguro beber un sorbo. Bueno, esto definitivamente no estaba en la invitación. La gente se rió nerviosamente. Algunos invitados comenzaron a acercarse a la salida, fingiendo que tenían otro lugar al que ir. La fiesta había pasado de festiva a radioactiva, y nadie quería salir quemado. Reina se volvió hacia mí. Podríamos haber hablado de esto como adultos, Gordon.
No tenías por qué humillarme. Incliné la cabeza. Qué curioso. Eso es exactamente lo que sentí la noche que esperé fuera de tu oficina con la cena y te vi besarlo a través del cristal. ¿Te acuerdas de esa noche? Dijiste que trabajabas hasta tarde. Yo estaba justo allí. Pero supongo que no me viste. Su expresión se colapsó, no porque no me creyera, sino porque nunca lo había mencionado antes. Había cargado esa imagen como una herida durante semanas, sangrando en silencio, fingiendo que estaba pensando demasiado. Pero no era así. Simplemente estaba posponiendo la realidad. Mallory se dio la vuelta para irse. Ya dije lo que tenía que decir. He terminado aquí. Me miró de nuevo por un segundo. Si necesitas algo, tienes mi número. Salió con los hombros en alto y la puerta se cerró detrás de ella. Reina se quedó congelada en su lugar. Calvin se alejó como si quisiera desaparecer entre el seto. Y yo, me acerqué a la mesa. Tomé una servilleta y finalmente limpié el vino que Reina había derramado antes, la mancha roja extendiéndose por el patio como una herida que nadie podía limpiar lo suficientemente rápido. No dije ni una palabra. Pero por dentro algo ya había cambiado. Y no iba a volver. Esperé a escuchar lo que sucedió después de que los invitados se fueron. Porque fue entonces cuando comenzó el verdadero enfrentamiento. El último vecino se fue alrededor de las 9:47 de la noche. Recuerdo la hora porque no paraba de mirar el estúpido reloj con forma de búho que había encima de la puerta del patio, el que Reina compró en Etsy durante su fase de cosas originales. Ululaba cada hora un ulular mecánico real, y lo hizo de nuevo cuando la puerta se cerró tras Frank, quien me dedicó una sonrisa tensa y un encogimiento de hombros que decía, «Mejor tú que yo, amigo». Entonces éramos solo nosotros tres. Yo. Mi esposa. Su novio secreto. Las luces de guirnalda sobre el patio zumbaban débilmente, la mitad de las antorchas tiki se habían apagado, y la música hacía tiempo que se había detenido. Lo único que se seguía moviendo era la pequeña linterna solar giratoria de la cerca, parpadeando como si luchara por mantenerse viva. Calvin se sentó al borde del macetero del jardín con los hombros encorvados, sus ojos moviéndose entre Reina y el suelo. No había dicho una frase completa desde que Mallory se había ido. Su presencia ahora se sentía inoportuna. Como la basura sobrante que alguien se olvidó de sacar después de la fiesta, pero yo no iba a ser quien limpiara su desorden. Reina se quedó de pie en el centro del patio con los brazos cruzados, mirándome como si yo la hubiera traicionado. La audacia de esa mirada podría haberme aturdido hace un año. Ahora solo me cansaba. No tenías que hacerlo de esta manera, repitió, haciendo eco de su defensa anterior como si repetirla pudiera cambiar los hechos. No respondí de inmediato. Tomé una de las sillas plegables, la silla que noté que faltaba la noche anterior, y la puse frente a ella. Me senté y me recliné, dejando que el silencio se estirara lo suficiente como para que ella se removiera incómoda. «Has estado haciéndolo de esta manera durante meses», dije finalmente. «Simplemente no esperabas que las luces estuvieran encendidas cuando alguien finalmente mirara». Calvin se aclaró la garganta. «Creo que tal vez debería irme». Reina se giró tan rápido que nos sobresaltó a los dos. «Oh, ¿ahora quieres huir?» Él levantó la mano ligeramente. «Yo no vine aquí para todo esto». Eso fue el colmo. Reina soltó una risa amarga, sin humor, salvaje. «¿Crees que yo sí? ¿Crees que planeé que esto me explotara en la cara?» Se suponía que Gordon era el tranquilo. El que simplemente dejaba pasar las cosas. Parpadeé. La honestidad de sus palabras fue tan casual que tardé un segundo en registrarlo. «¿Eso es lo que piensas de mí?», dije. «¿Un personaje secundario en tu drama?» Se volvió hacia mí, con los ojos ardientes. «No. Pensé que eras demasiado blando para defenderte. Pensé que te enterarías en algún momento, claro, pero no pensé que me avergonzarías delante de todos los que conocemos». Allí estaba. Avergonzada. No herida. No traicionada, su preocupación era la imagen, no el daño causado. Y sin embargo, dije con la voz temblando ligeramente pero lo suficientemente firme. «Tú lo invitaste. Te vestiste para él. Hiciste que toda esta noche fuera sobre él. Todo lo que hice fue sostener un espejo». Reina apartó la mirada. Calvin se levantó lentamente como si se estuviera preparando para salir corriendo. Ella lo notó y siseó. «Ni se te ocurra dejarme aquí». Fue entonces cuando yo también me levanté.
Deben irse ambos. Reina se quedó atónita. ¿Me estás echando de mi casa? No, dije, yo me voy. Puedes quedarte esta noche. Claramente tienes compañía. Calvin pareció alarmado. Oye, yo no. Ahórratelo, espeté. He pasado el último año siendo invisible en esta casa. Me iré a quedar donde no soy un fantasma. Reina intentó bloquear mi camino hacia la puerta corredera. ¿No hablas en serio? Me detuve, la miré directamente a los ojos. Dijiste que era demasiado blando para defenderme. Te equivocaste. No soy blando, Reina. Era leal. Simplemente no sabías la diferencia. Y entonces hice algo que nunca pensé que haría. Subí las escaleras, agarré mi bolsa de deporte, metí lo esencial, calcetines, portátil, cepillo de dientes, nada sentimental, y bajé sin decir una palabra. No di un portazo. No hice una escena. Pero justo antes de cerrar la puerta detrás de mí, miré hacia atrás y los vi a ambos. Parados allí, todavía tratando de entender cómo perdieron el control de una fiesta que pensaban que estaban organizando. Pensarías que ese sería el final de la historia. Pero las consecuencias no se detuvieron en la puerta. Porque lo que hizo Reina a la mañana siguiente, ahí es donde comenzó el verdadero daño. No dormí esa noche. Ni un poco. Me senté en un motel de carretera barato, con una botella de refresco tibio en la mesita de noche, y la misma repetición de algún programa de comedia nocturno sonando a bajo volumen de fondo. La habitación olía débilmente a ambientador viejo y decepción. Y mientras estaba acostado, completamente vestido sobre las sábanas, seguía mirando el techo pálido, preguntándome en qué momento me había convertido en un extraño en mi propia vida. Alrededor de las 6:10 de la mañana, justo cuando el cielo comenzaba a sonrojarse detrás de las cortinas opacas, mi teléfono vibró. Un mensaje de Reina. Necesitamos hablar. Por favor, vuelve a casa. Sin disculpas. Sin explicaciones. Solo una orden. No respondí. Apagué el teléfono. Lo deslicé debajo de la almohada y me levanté para tomar la ducha más larga y fría de mi vida. No fue hasta las 11:30 de la mañana que finalmente regresé a la casa. No porque quisiera hablar, sino porque necesitaba agarrar algunas cosas que no había empacado la noche anterior. Imaginé que ella se habría ido, tal vez lamiéndose las heridas con Calvin, o contándoles una historia a sus amigos sobre cómo yo había exagerado las cosas. Pero cuando llegué, noté que su coche todavía estaba en el camino de entrada. Y había algo más. Una caja. En el porche delantero. Sellada con cinta. Etiquetada con marcador negro. Gordon. Eso me detuvo en seco. Salí lentamente, subí los escalones y me agaché a su lado. Conocía su letra. Conocía su dramatismo. Pero no tenía ni idea de qué demonios había en esa caja, y no quería abrirla afuera. Así que la levanté, entré sin tocar porque sí, todavía tenía una llave, y cerré la puerta detrás de mí. La casa estaba en silencio. Demasiado silenciosa. La llamé. Reina. No hubo respuesta. Pero había una nota pegada al frigorífico. Una corta. No hagas esto más feo de lo que ya es. Empaqué tus cosas. Es mejor así. Por favor, no alargues esto. Ahí estaba. La verdadera Reina. No la mujer que lloraba el día de nuestra boda. No la mujer que se reía en el coche durante las escapadas nocturnas a comer comida rápida. Esta era la versión en la que se convertía cuando las cosas no salían como ella quería. Fría, práctica, despiadada. Dejé la caja en la mesa y la abrí con el borde de la llave de mi coche. ¿Qué había dentro? Calcetines. Camisetas. Un par de libros que claramente asumió que eran míos. Una botella de colonia sin abrir que me había regalado su madre. Y extrañamente, una barra de jabón a medio usar que siempre guardaba en la ducha. Era como si estuviera tratando de borrar cada rastro de mí con precisión quirúrgica. Pero entonces noté algo más. Doblado cuidadosamente debajo de una sudadera que no me había puesto en meses había un sobre. Sin nombre. Simplemente sellado y pesado. Lo abrí. Dentro había capturas de pantalla impresas, páginas de ellas, de mi correo electrónico, de mis mensajes privados, de un foro en el que solía publicar cuando tenía insomnio. Había estado leyendo todo, incluso las cosas que escribía cuando pensaba que era anónimo. Desvaríos, pequeñas publicaciones tristes sobre sentirme desconectado.
preguntas sobre terapia, reflexiones sobre si la negligencia emocional era una razón suficiente para dejar a alguien. Todo allí, resaltado, anotado con tinta roja. Había estado rastreando mi duda, viéndola crecer. Y en lugar de abordarla, la había coleccionado, como evidencia en un juicio que nunca tuvo la intención de perder. ¿Y la última página? Un mensaje impreso que le había enviado a Mallory 2 días antes de la fiesta. Te mereces la verdad. Me refiero a que tu marido y mi esposa están teniendo una aventura. Lo siento. Debajo, con la letra de Reina. Así que esto es lo que eres ahora. Un chivato. Esa palabra, chivato, me afectó más de lo que esperaba. Porque no era solo amarga. Era infantil. Mostraba lo poco que entendía lo que había hecho. En su mente, yo la había traicionado al descorrer el telón. No porque sintiera remordimiento, sino porque yo arruiné su ilusión. Y sin embargo, incluso mientras estaba allí, agarrando ese trozo de papel como si pudiera estallar en llamas, no podía sentir rabia. Solo me sentí libre. ¿Ese sobre? ¿Esa caja? Era su despedida. No una disculpa, ni siquiera una confesión. Solo una declaración de que no tenía intención de luchar por nada de ello. Ni por el matrimonio. Ni por la verdad. Ni por mí. Y así me fui. Tomé la caja, cerré la puerta con llave detrás de mí, y me marché en coche. Pero la historia no terminó ahí. Porque 2 días después, la esposa de Calvin, Mallory, apareció en mi trabajo. Y lo que me dijo, lo cambió todo. Eran alrededor de las 3:15 de la tarde y yo estaba a medio terminar un sándwich rancio de una máquina expendedora en la trastienda del almacén, cuando alguien llamó a la puerta de cristal. Se suponía que debía estar clasificando los registros de inventario dañado, pero mi cabeza había sido un desastre desde la caja y el sobre, y mi concentración se había evaporado días atrás. Mi primer instinto fue ignorarlo. Nadie me visitaba en el trabajo. Pero el golpe se repitió, más resuelto esta vez. Levanté la vista. A través del cristal con malla de alambre, vi a Mallory. Sostenía una carpeta de Manila y tenía una expresión que no podía descifrar del todo. No estaba enfadada, no era de suficiencia, solo de determinación. La dejé entrar. «Hola», dijo en voz baja como si estuviéramos a punto de hablar de algo sagrado y horrible a la vez. Yo no supe qué decir, así que saqué una silla de metal y le indiqué que se sentara. No lo hizo. En cambio, colocó la carpeta sobre la mesa entre nosotros y la deslizó hacia mí. «Hice algunas averiguaciones», dijo. «Después de esa noche, después de que todo explotara, no podía dormir. Así que empecé a tirar de los hilos. Dudé antes de abrirla. ¿Qué clase de hilos?» Ella se cruzó de brazos. «De la clase que tu esposa dejó colgando por todas partes». Abrí la carpeta y sentí que el aire se me escapaba del pecho. Había recibos. Reservas de hotel. Sellos de tiempo, vuelos, copias de correos electrónicos de la empresa que debió interceptar o solicitar a TI. Incluso había invitaciones de calendario, crípticas y protegidas con contraseña que, al ser decodificadas, conducían a la misma conclusión. Reina y Calvin no solo estaban engañándose. Estaban planeando algo. Mallory se sentó entonces, su voz firme pero baja. Iban a dejarnos. Y no solo para estar juntos. Tenían planes de transferir dinero. Hablaban de bienes raíces. Documentos que Calvin envió desde su cuenta de trabajo sobre la división de la plusvalía de la cabaña de sus padres en Vermont. Y hay más. Sacó otra hoja, una captura de pantalla de una aplicación bancaria. Mi nombre estaba en ella. Y una transferencia que yo no había autorizado. $10,000 sacados de nuestra cuenta de ahorros conjunta a una cuenta que yo no reconocía. Una cuenta fantasma, recién abierta con el apellido de soltera de Reina. «Eso es robo», susurré. «No», corrigió Mallory. «Eso es abandono premeditado». Me sentí enfermo. $10,000. Se suponía que eso era para emergencias, para arreglar el coche o reemplazar el techo. Tal vez incluso unas vacaciones que nunca tomamos porque Reina siempre estaba demasiado ocupada. Y ella simplemente lo movió. Como si yo ya no existiera. Ella falsificó su firma digital, añadió Mallory. Encontré el documento en su nube. Usó su antiguo perfil de firma electrónica. Un descuido. Me recosté, mis manos temblaban, no solo tenía el corazón roto. Estaba humillado. Fui su juguete. Y ahora, estaba arruinado financieramente. «¿Qué se supone que hago con esto?», pregunté.
con la voz más débil de lo que me hubiera gustado. Mallory me miró con algo que se parecía a la amabilidad, pero no a la lástima. «¿Luchas?» «No soy un luchador», murmuré, y odié lo pequeño que sonó. «No», dijo con firmeza. «Eres un buen hombre al que traicionaron. No confundas las dos cosas». No respondí. No podía. Mi cabeza daba vueltas con el peso de todo. La fiesta, la caja, la mentira detrás de la mentira. Pero Mallory no había terminado. «Hay una cosa más», dijo. «Esta mañana me llamó un agente inmobiliario. Al parecer, Reina y Calvin los contactaron la semana pasada para preguntar sobre la posibilidad de vender tu casa. Juntos, como copropietarios». Mi mandíbula se apretó. Yo no había firmado nada, ni siquiera me habían consultado. Y sin embargo allí estaban, ya repartiendo mi vida como un activo conjunto para ser liquidado. Ese fue el momento en que algo dentro de mí finalmente se rompió. No con rabia, no con un fuego vengativo y dramático, sino con la tranquilidad y firmeza de alguien que había tocado fondo y se dio cuenta de que la única salida era empezar a escalar, por muy lento o doloroso que fuera. Empaqué la carpeta, le di las gracias a Mallory y volví a mi escritorio. No lloré. No grité. Abrí el portátil del trabajo y busqué un abogado. Pero lo que sucedió cuando presenté la demanda, eso hizo que las cosas explotaran. Porque Reina no estaba lista para perder. Y no se fue en silencio. Presentar la solicitud de separación legal fue la parte más fácil. Fría, metódica, clínica, unas pocas firmas, declaraciones notariadas y una moción inicial presentada a través de mi abogado. Limpio en el papel. Pero, en la vida real, nada se sintió así. Se sentía como una guerra sin reglas. El día después de presentar la solicitud, mi abogado llamó para decir que Reina ya había intentado acceder a nuestras declaraciones de impuestos conjuntas y solicitar una redirección de cualquier posible reembolso solo a su nombre. Fracasó, por supuesto, pero el hecho de que lo intentara me dijo exactamente en qué estaba pensando. Esto no iba a ser una conversación, iba a ser un asedio. Para el viernes por la mañana, tuve mi primer sabor real de hasta dónde llegaría para aferrarse a la ilusión que le quedaba. Comenzó con una visita a mi trabajo. Sí, a mi lugar de trabajo. Entró como si nada hubiera pasado, como si no hubiera estado planeando un escape con otro hombre solo unas semanas antes. Llevaba esa máscara profesional falsa que siempre guardaba para los almuerzos incómodos y las reuniones de ventas. Pero yo podía ver la desesperación debajo de ella. Me pidió hablar en privado. Quería decir que no. De verdad que sí. Pero la mirada en el rostro de mi supervisor, una extraña mezcla de curiosidad y preocupación, me empujó a llevar la conversación afuera. No quería que este circo se filtrara en mi sustento. Afuera, bajo la zumbante lámpara de seguridad detrás del muelle de carga, se paró frente a mí con los brazos cruzados, como si fuera ella la que se estuviera preparando para el impacto. «Presentaste la solicitud», dijo sin rodeos. No respondí. «¿De verdad crees que esto es necesario?», añadió. Parpadeé. «¿Después de todo lo que ha pasado?». Puso los ojos en blanco, como si yo estuviera exagerando. «Gordon, la gente tiene aventuras. Eso no significa que eches por la borda una década de matrimonio». Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque su audacia se había vuelto tan ruidosa que no sabía cómo procesarla de otra manera. «No solo tuviste una aventura», dije. «Hiciste planes. Moviste dinero. Intentaste vender mi casa a mis espaldas». «No es tu casa», espetó. «Es nuestra. Y solo tomé dinero que ambos ganamos». Me acerqué, con la voz baja. «No, Reina, yo gané ese dinero. Mientras tú reservabas habitaciones de hotel con Calvin, yo hacía horas extra. Dejaste de contribuir hace mucho tiempo, y no me refiero solo a lo financiero». Fue entonces cuando se quitó la máscara. «¿Quieres jugar sucio?», siseó. «Bien, jugaré». Y antes de que pudiera siquiera preguntar a qué se refería, se marchó furiosa, sus tacones resonando contra el pavimento como una cuenta atrás para algo terrible. Descubrí a qué se refería 2 días después. El domingo por la noche, llamaron a la puerta del apartamento que había alquilado temporalmente. Un hombre con camisa de botones me entregó una carta de respuesta formal del abogado de Reina. Se oponía a la moción de separación con la afirmación de que yo había sido emocionalmente abusivo, que la había controlado socialmente,
La había aislado de sus amigos, y para colmo, había monitoreado su actividad digital de una manera que la hacía sentir insegura. Casi me vuelvo a reír, pero ya no era gracioso. Estaba sentando las bases para el apoyo conyugal. No solo estaba tratando de salvar las apariencias, estaba tratando de quemar el puente detrás de mí, atarme a él y hacer que pareciera que yo encendí la cerilla. Llamé a Mallory. Nos encontramos en una cafetería no lejos del apartamento. Con un café que sabía a cartón y papas fritas que apenas tocamos, le mostré la carta. Ella la leyó con calma, luego levantó la vista y dijo: «Está asustada. Esto no es un movimiento de poder, es un movimiento de pánico». «¿Qué se supone que debo hacer?», pregunté, sintiéndome como un hombre que había entrado en una tormenta con nada más que un paraguas de papel. Mallory deslizó una memoria USB por la mesa. «Aquí está el resto», dijo. «Grabaciones, mensajes, los documentos bancarios, todo. Sus afirmaciones no se sostienen, no cuando tenemos una cronología». Me quedé mirando la memoria USB durante un largo momento. No tenías por qué seguir ayudándome. Ella se encogió de hombros ligeramente. Pensaron que no éramos más que daños colaterales, pero olvidaron algo importante. Levanté una ceja. ¿Qué? Ella sonrió débilmente. Éramos testigos. Y tenía razón. Reina y Calvin no solo nos habían traicionado. Habían asumido que desapareceríamos, que nos desmoronaríamos en silencio mientras ellos jugaban a la casita en las ruinas de nuestras vidas. Pero yo no iba a desaparecer. Ya no. Me estaba preparando para el movimiento final. Porque lo que sucedió a continuación, eso no fue solo el final. Fue el momento en que todo cerró el círculo. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Un martes por la mañana con el tipo de cielo que se siente indeciso, medio nublado, medio esperanzado. Usé la misma camisa azul marino que solía guardar para las fiestas, no por suerte, sino porque necesitaba recordarme a mí mismo que todavía tenía dignidad, que todavía podía elegir cómo presentarme al mundo, incluso después de haber sido arrastrado por la peor clase de traición. Reina apareció con algo caro y frío, como si estuviera interpretando un papel en un programa que ya había sido cancelado. Calvin no estaba con ella. Nunca me enteré de lo que pasó exactamente entre ellos después de la fiesta, pero corrió la voz de que Mallory había solicitado el divorcio y Calvin había renunciado discretamente a su empresa. Cualquiera que fuera el sueño que habían estado construyendo a nuestras espaldas, debió desmoronarse en el momento en que los focos lo iluminaron. En el tribunal, mi abogado habló con una precisión calmada. Cada archivo, cada recibo, cada impresión que Mallory había ayudado a compilar, pintaba un cuadro tan claro que ni siquiera el abogado de Reina se opuso con fuerza. Su contrademanda, llena de falsas afirmaciones de manipulación emocional, se desmoronó bajo el peso de la evidencia. Cuando el juez falló a mi favor, rechazando su demanda de manutención conyugal, afirmando la separación de bienes y ordenando que yo retuviera la propiedad total de la casa, no aplaudí. No sonreí. Simplemente me senté allí en silencio, sintiendo algo que no había sentido en meses. Paz. Reina no me miró mientras salía de la sala del tribunal, ni una sola vez, y yo estaba bien con eso, porque su silencio ya no era mío. Más tarde esa semana, regresé a la casa, solo. Caminé por las habitaciones que solían sentirse como una prisión, y extrañamente, ya no lo eran. Las paredes no habían cambiado. La cocina seguía siendo demasiado pequeña y el baño aún resonaba, pero la energía era diferente. Volví a pintar el dormitorio primero. Cubrí cada sombra de lo que solíamos ser con algo más claro, más brillante. Doné las sábanas que ella había elegido y tiré el feo arte de pared que compró en esa galería de precios desorbitados. Y poco a poco, fui recuperando mi hogar y a mí mismo. Mallory y yo nos mantuvimos en contacto. No románticamente, sino como dos personas que habían caminado por el mismo fuego y se habían ayudado mutuamente a salir limpios al otro lado. A veces tomábamos un café, hablábamos de trabajo, nos desahogábamos sobre el papeleo y los abogados, y el extraño vacío que sigue al caos. Fue sanador. Finalmente, me uní a un grupo de ciclismo de fin de semana. Algo para lo que nunca tuve tiempo cuando estaba demasiado ocupado tratando de complacer a alguien que apenas notaba que yo existía. Empecé a dormir mejor, a comer mejor, a reír de nuevo. Una mañana, meses después, encontré esa vieja silla plegable, la que me hizo sospechar por primera vez, en el cobertizo. Doblada cuidadosamente, polvorienta pero intacta.
La saqué al césped, la desdoblé y me senté bajo el sol. Era solo una silla, pero de alguna manera se sintió como un trono. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me di cuenta de que ya no era una víctima. Era libre.